Y para mí es un placer estar nuevamente en esta noche del 28 de febrero del 2022 en este su programa de Viva Salamanca. Sean bienvenidos queridos amigos y yo los invito a que se pongan cómodos ya que vamos a tener un programa sumamente especial, un programa que vamos a hablar de nostalgia, de recuerdos y de fotografía antigua. Para esto pues nos acompaña por supuesto una persona especializada en este ámbito de la fotografía de Salamanca, en esos años en los que nos despierta mucha nostalgia y muchos recuerdos. Así es que queridos Radio Escucha, pónganse cómodos. Si es que ustedes van manejando, tal vez regresando de su trabajo, pues súbanle volumen allí al estéreo del carro y por supuesto quédense pendientes porque vamos a tener la plática con el señor Luis Fernando Hernández, quien es el administrador de la página de Salamanca en fotos. Señor Luis Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Jaime, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos muy bien y aquí acompañándote, Jaime. Muchísimas gracias, señor Luis Fernando. La verdad es que estamos como siempre, cada vez que nos visita, encantados, muy complacidos de que usted nos acompañe en esta emisión de Viva Salamanca y sobre todo porque como les estoy comentando, querido Radio Escucha, tenemos un programa de pues muy interesante, de nostalgia, de recuerdos, de esto que a nosotros nos gusta, que es recordar el pasado, pero a través de estas evidencias tangibles que obviamente estamos hablando de las fotografías. Hace apenas unos cuantos días el señor Luis Fernando estuvo conmemorando precisamente ya 9 años de estar administrando la página de Salamanca en fotos, por lo cual vamos a partir de aquí para que nos platique un poquito acerca de esta gran experiencia, de lo que ha sido la responsabilidad de llevar día con día, año con año, de manera ininterrumpida, pues esta responsabilidad, vaya está, de compartir a toda la población salmantina y hasta los mismos que no son de Salamanca, todo lo que contiene de información, que vaya que esto es un gran tesoro, señor Luis Fernando, un gran acervo que usted contiene y que hoy en día nos viene a platicar de esa gran experiencia, de lo que se trata el estar compartiendo ya 9 años las fotografías de Salamanca. Efectivamente, Jaime, el día 14 de febrero cumplí 9 años de que subí mi primer fotografía en mi página de Salamanca en fotos. No recuerdo qué foto fue, pero sí recuerdo que cuando yo empecé en esto de tratar de rescatar cosas de nuestra querida ciudad, no tenía yo tanta fotografía, tendría unas 300 fotos aproximadamente que había rescatado yo en Petróleos Mexicanos. Y como a la semana de estar publicando, me hablaron del archivo histórico de la ciudad. En ese tiempo todavía teníamos archivo histórico en Salamanca, Jaime. Y me habló la licenciada Alejandra Bornio, que cómo le hacíamos para mis fotos y que ellos también tenían una buena colección de fotografías. Nos pusimos de acuerdo, nos compartimos mutuamente lo que teníamos de fotografías, pero eso me ayudó muchísimo porque la gente que estaba en el archivo histórico y la gente que estaba en mi página empezaron a interesarse por lo que yo estaba haciendo y empezaron a llegar muchísimas fotografías tanto a mi página como al archivo histórico. En esos tiempos el historiador que tenía el archivo histórico era Espiridión, Ángel. Ángel Arredondo. Ángel. Ay, un muchacho que se fue a Silao. Sí. Perdóname, Ángel. Este. Y empezamos a fraguar, porque no se le puede llamar de otra forma, entre Ángel, la licenciada y un servidor, desde una página que salió de leyendas, cómo recuperar más fotografías, cómo recuperar cosas históricas de nuestra ciudad. Hicimos veladas de leyendas, hicimos compilación de fotografías por toda la ciudad. Había gente que me llamaba o me contactaba por mi página y me decía, oiga, tengo fotos, ¿cómo le hacemos? Pues todavía me las va a regalar y dicen que de favor te abrazan y quieres que te aprieten. Yo voy por ellas a su casa, señor. Yo me llevo mi cámara, ahí le tomo fotos para que no pierda usted sus fotografías. Hubo gente muy amable que me regaló algunas fotografías, hubo quien me regaló libros, hubo quien me regaló escritos que tenían de a máquina
de leyendas, de historias, de cosas que habían pasado en nuestra ciudad. Y de esa forma, tanto mi página como el archivo histórico se fue llenando de cosas que no había, y que en su momento fue muy buena la recuperación que hubo, porque ahorita estamos hablando que de fotos antiguas andamos en 5,000 o quizás un poquito más. Y todas esas fotos están tanto en mi página como en poder del archivo histórico, Jaime. Muy interesante, sobre todo porque obviamente pues estamos hablando ya de 9 años, 9 años de estar picando piedra, de una manera en la que, como usted bien señala, pues estarle pidiendo a la gente, convocando, haciendo que la misma población tuviera esa esencia de el sentido de pertenencia, y que hoy en día debemos de decir que así con este arduo trabajo que usted ha hecho por durante estos 9 años, ha provocado que la gente se haya enamorado más de Salamanca, que haya logrado hacer que esta ciudad pues ciertamente también tenga pues esos vestigios, esas evidencias en las cuales pues toda persona que por ejemplo de esta generación que ya todos se les conoce como milenia, pues obviamente tenga de dónde sustentar lo que muchas veces quiere compartir en las redes sociales, o por lo contrario una persona especializada, un profesionista, llámese por ejemplo un historiador, pues necesita de la fotografía, este fiel testimonio que deja la fotografía, porque obviamente no se trata nada más de tener palabras según versiones de la población, sino también tener el fiel testimonio de lo que se trata ese acontecimiento. Pero bueno, eso es algo muy, muy importante, queridos amigos, que don Fernando ha estado con nosotros estos 9 años compartiendo, rescatando, haciendo un trabajo muy muy interesante, en el cual pues obviamente se habla de un rescate también que se le puede conocer como un rescate histórico. Pero ustedes se estarán dando cuenta, para todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Radio Esperanza 961 FM, por supuesto, pues tenemos aquí en esta oportunidad que estamos transmitiendo totalmente en vivo. En la cabina tenemos una serie de fotografías, algunas están enmarcadas, por supuesto, con la intención de que ustedes tengan un testimonio un poquito más legible de lo que estamos hablando, unas de ellas en color sepia, a blanco y negro, y obviamente pues tienen que ver con la Revolución Mexicana, o cómo los famosos campesinos de manera antaña, en los tlalchiqueros, que así se les conocía, cómo es que pues preparaban o trabajaban el maguey para sacar luego posteriormente el pulque. En fin, algo, es una gran oportunidad de poder apreciar estas fotografías que a través de todos los que nos siguen en las redes sociales, les repito, Radio Esperanza 961 FM, y que por supuesto pues también estaremos compartiendo esta información a través de la cuenta de YouTube del mismo nombre, y además para todos los que les gusta ir viajando, ir manejando en el coche y por supuesto estar escuchando el Spotify, pues también esto va a estar en las plataformas en los siguientes días. Y pues bueno, además de esto, queridos amigos, ustedes podrán ver que aquí en nuestra cabina ahora tenemos dos imágenes, dos fotografías al frente muy importantes. Una de ellas es uno de los que autorizan o dan la merced para la Fundación de Salamanca, que precisamente es don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, que es el quinto conde de Monterrey y noveno virrey de la Nueva España. Muy muy importante, por supuesto, porque a partir de este gran personaje es el que comienza la historia de Salamanca, a través cuando este personaje concede la merced. Y por la otra parte tenemos otra imagen muy importante, que es la plaza de armas del jardín principal, que hoy podríamos conocer, donde pues prácticamente pegado a la izquierda se encuentra la columna de El Pirami, una columna que ya desgraciadamente hace ya algunas décadas desapareció, ya precisamente hacia 1910, un poquito antes, con la intención de instalar lo que fue el famoso kiosco de Salamanca, ese kiosco que hoy en día pues nosotros tenemos. Y así como esto, queridos amigos, ahora
el señor Luis Fernando nos va a mostrar algunas otras imágenes donde pues se trajo, yo creo que de las más importantes, de las más representativas, que seguramente ustedes van a querer también estar viendo, o que nosotros se las describamos para todos los que van manejando en este momento en el coche o están escuchando el radio en su casa. Y obviamente que para él son las más importantes, o las que les dan más like a su página, o porque tiene alguna información interesante, o seguramente porque pues tienen una historia que en lo particular ha sido de gran interés. Así es que, señor Luis Fernando, ¿con cuál fotografía vamos a comenzar en esta ocasión para que la gente se vaya ilustrando un poquito más? Mira, Jaime, ahorita aquí frente a la cámara estoy poniendo una fotografía que es cuando fue derrumbado o destruido el portal chiquito o portalito como se le conocía. Este estaba ubicado en la esquina de Tomás Esteves con Juárez aún, del lado que ahora es una tienda de electrodomésticos y un hotel muy alto. En esta fotografía se puede ver cómo hay gente que está derrumbando el portal. Esto lo hicieron queriendo aparentar que se necesitaba lugar para que pasaran los vehículos por Salamanca, cuando en estos tiempos, 1930 y tantos, pues era muy poco el aforo vehicular en nuestra ciudad. Fue un pleito judicial de muchos años donde este el dueño del lugar no permitía que lo destruyeran por su antigüedad, y los municipios pues querían hacer más ancha esa avenida, hasta que un día por fin lograron tumbarlo, y es uno de los vestigios, junto con la pirámide, que es una tristeza que hayan desaparecido en esta ciudad, Jaime. Sin duda alguna, yo creo que son uno de los monumentos que dan mucha tristeza. Para nosotros que nos gusta la historia, duele el corazón, sinceramente, porque es una fotografía que sí nos despierta pues mucha conmoción, tristeza, porque es parte de la historia de nuestra querida Salamanca. Desgraciadamente para esos tiempos seguramente no se valoraba. Digo, a lo mejor todavía seguimos en la misma situación, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía en esa ocasión no teníamos la oportunidad de tener tantos monumentos, y desgraciadamente en ese instante pues también se derriba. ¿Saben dónde ustedes, para darles una referencia, queridos amigos, este portal chiquito, nuevamente se los voy a mostrar a la cámara? Sí, este portal chiquito se encuentra en lo que es hoy la calle Juárez, esquina con Tomás Esteves, y este portal pues era de dimensiones pequeñas, por eso inclusive es por eso se le llama o tiene este nombre, ¿no? El portal chiquito. Algo muy peculiar que tenía o que tuvo este espacio, pues es que fue de un propietario particular. Es decir, se cuenta de una señora de apellido Romero. Esa señora, pues mencionan que en varias ocasiones fueron hasta su casa, le fueron a tocar la puerta y le pidieron que pues ella cediera el derecho de derribar el portal, porque como lo mencionó el señor Fernando, pues obviamente repercutía a lo que es el paso vehicular entre lo que era ya el tranvía realmente ya había desaparecido, porque hacia ya casi finales de 1920, precisamente 1927, fueron los últimos albores que tuvo el tranvía. No fue precisamente el tranvía lo que pudiera estorbarle, sino más bien, como mencionan, los primeros vehículos que ciertamente comenzaban a existir. Entonces ya posteriormente a ello le fueron a ofrecer inclusive dinero, le fueron a decir a la señora Romero que iba a haber una indemnización de por medio. Ella nunca quiso, porque esto obviamente era una herencia de su familia, y al negarse, cuenta la historia, señor Fernando, de que un día se fue, ella salió para realizar una diligencia, y tristemente cuando regresa a su casa ya se había dado cuenta que el portal había sido derribado. Vaya, un accidente, le habían aventado el tractor
o se había ido el tractor o había perdido el control ese famoso tractor y fue lo que provocó que lo derribara. Aún así, esta mujer dicen que fue a poner su queja, pero pues realmente nada resultó benéfico, no se lo repusieron ni siquiera el dinero. Todo políticamente hablando, pues cuando hay dinero, pues como dice el dicho, Baila el perro. con dinero baila el perro, efectivamente. Pues mucha nostalgia, muy bonita la fotografía y de las que más le dan like a la página, ¿verdad? Fíjate, Jaime, que yo estoy muy sorprendido. Entre las fotografías antiguas y las fotografías actuales, es increíble, y sobre todo porque ves que son muchísimos jóvenes los que se interesan por los dos tipos de fotografías, ¿eh? En esta semana la señora Anita Villagómez, que es de los descendientes de la fotografía de Chaco, me regaló unas fotografías muy actuales de lo que es las personas que trabajan alrededor de los portales. Está un globero, está el bolero, está el de los panes, y han sido tan comentadas y han gustado tantísimo porque me dicen que están representando la vivencia actual de nuestra ciudad. Entonces, a mí me sorprende mucho porque subo fotos antiguas, diario subo 4 fotos antiguas y me las comentan mucho y me les dan muchísimos like. Ando aproximadamente en 9000 likes diarios por foto. Pero Imagínense. es muy parejo las fotos antiguas que yo subo con las que me están regalando actualmente. Entonces, a mí me sorprende mucho porque pues yo esperaría que las personas de edad como yo, sesentonas o que tenemos nostalgia por esos tiempos, sean las que le están dando likes. Y son muchos jóvenes. Son muchos jovencitos, niños de secundaria y de preparatoria, y que hacen muchísimas preguntas de por qué esto, por qué el otro, ya no lo veo, en dónde está, dónde lo tiraron. Se sorprenden cuando uno les dice, por ejemplo, que la famosísima piedra del Callejón del Diablo está tirada en el ecoparque, que lo que fue el monumento Sidó, que estaba a la salida de Irapuato, está tirado por el ecoparque. Y son más bien los chamacos los que se interesan en el saber por qué destruimos cosas importantes de nuestra ciudad. No nada más la gente grande, ya son también los jóvenes los que les importa saber por qué Salamanca era así, por qué lo quitaron, realmente estorbaba el portalito, realmente era necesario quitarlo, por qué quitaron la pirámide, dónde quedó. Todas ese tipo de preguntas me sorprenden a mí que vengan de jóvenes, muchísimas veces más que de adultos. Es como cuando nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a nuestros abuelos y decirle, seguramente vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Y específico. Llegamos con nuestra abuelita, oye abuelita, ¿cómo conociste a mi abuelo? ¿Cómo se enamoraron? De pronto ese tipo de preguntas, pues como ser humano yo creo que a todos nos llega, porque queremos conocer nuestras raíces. Y eso es algo que de verdad nosotros, todo ser humano, en algún momento las realizamos, pero inclusive cuando tenemos una respuesta también, vaya, en este ámbito, por ejemplo, ya negativa, que no es la mejor, que no es la que esperábamos, que por qué lo tumbaron, que por qué quitaron, que por qué esto, por qué el otro, pues viene una sensación así como de, pues entre coraje, depresión, muchas emociones que al final de cuentas llegan porque no nos pidieron opinión tal vez porque inclusive no estábamos, pero los que sí estaban, no les pidieron opinión, no les dijeron cómo ves, está bien o no. Las cosas inclusive pasaban por accidente, como esto último que nosotros estábamos describiendo con lo del portal chiquito, lo de la columna del pirámide. Es un misterio dónde quedó. Allí mismo, nuevamente citando el ecoparque ahora, encontramos cientos de piezas de cantera que no precisamente son del pirámide, pero sí son parte de lo que es un testimonio muy claro de lo que fue la plazoleta Hidalgo en otros tiempos, el famoso portal General Negrete. En fin, o sea, es algo
que de verdad nos llama mucho la atención cómo es que los que estamos en el momento no decimos nada, no reclamamos y únicamente ya después a través de las fotografías queremos rescatar nuestro pasado. Y es bueno, qué padre que los jóvenes hoy en día estén pues intentando rescatar su pasado y afortunadamente también la tecnología está permitiendo que por ejemplo también las fotografías que son a este tono en blanco y negro o con un sepia pues ahora se digitalicen al escanearse y se les empiecen a meter colores como también ya profesionales en esta materia lo empiezan a realizar. Interesante, no cabe duda. Vamos a seguir describiendo otras fotografías. Esta que te muestro, Jaime, es lo que estábamos hablando ahorita, pero cuando aún estaba el portal chiquito. Ah, es verdad. Este es el portal chiquito tal cual. Y si observamos en la acera de enfrente, que ya sería Allende, está una bomba de gasolina. Estamos hablando de 1920 y tantos, 30 y tantos, donde ahí se ve de la bomba de gasolina de la compañía El Águila, que tiempo después sería Petróleos Mexicanos. Pero todo esto se ha perdido en nuestra ciudad, todo esto ya no lo tenemos, y si alguien recuerda un poquito, en San Miguel de Allende Aún están. todavía hay una Sí, esquina donde claro, está la bomba de la gasolina. claro. Esta imagen que nos menciona, eh, vaya, pues repito, está muy interesante. Y aquí en esta imagen, queridos amigos, pues es nuevamente la calle de la Allende, como menciona el señor Luis Fernando, bueno, que esto es Juárez todavía, y Tomasa Esteves, lo que hoy podríamos conocer, pero en ese tiempo tenía otro nombre que se le llegó a conocer como la calle Marte. Calle Marte. Y en contraesquina, hoy en día ustedes pueden encontrar allí enfrente del jardín, queridos amigos, ni tan lejos, o sea, allí en la esquina ustedes se han de acordar que ahorita hay un banco. Bueno, pues allí precisamente hubo una casa muy grande, que era una de las primeras presidencias municipales que en ese tiempo les llamaban casas reales y allí pues cuando dejó de funcionar como tal y en la parte de atrás la famosa cárcel, pues allí se encontraba esta tienda que menciona nuestro amigo Fernando, donde está el depósito de la gasolina, donde se despachaba la gasolina, pero además de vender gasolina allí, se vendían cerillos, se vendía pirotecnia, se vendía cera, se vendía telas de cambaya, o sea, el abarrote en general que no faltara en una sola tienda. En una sola tienda. Medidas de protección civil y cosas de ese tipo en ese tiempo no existían. No. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. También debemos de recordar, Jaime, que precisamente en esa calle Tomás Esteves es la que divide las calles de nuestra ciudad. De Tomás Esteves hacia Irapuato ya es la calle General Ignacio Allende y Unzaga. Y hacia el lado de Celaya es la calle Benito Juárez García. Esa es la calle donde se hace el eje para cortar los nombres de las calles en nuestra ciudad. Ahí cambia la nomenclatura. Claro, y, y siempre yo lo he dicho, las calles son como las venas del ser humano, ¿no? Del cuerpo. Y por las venas circula, transita la sangre y pues obviamente a través de las calles transita el ser humano, las personas y cientos de historias. ¿Qué otra fotografía tenemos? Mira, Jaime, tenemos esta. Salamanca ha sido muy socorrido con las inundaciones. En 1912, en 1926, en 1958 han sido las más grandes. Pero ha habido muchísimas más inundaciones. Esta, si no me equivoco, es de 1926. Se aprecia lo que fue o lo que es ya el segundo puente negro de nuestra ciudad. El primer puente negro, o Manuel González, era un semicírculo. Este ya está en dos secciones y es muy recto. Y este puente es el segundo puente que se construyó sobre el río Lerma. El primero fue ahí mismo, pero de forma semicircular.
Claro, muy interesante esta fotografía, muy bonita, y creo que sinceramente uno de los lugares para mi punto de vista más emblemáticos de Salamanca por toda la carga de historia que tiene este sitio, bien lo acaba de mencionar nuestro amigo Fernando, donde allí se encuentra el Puente Negro, el segundo puente que tiene Salamanca, el primero el famoso Manuel González, donde originalmente lo construye el legendario Ernesto Barton, ya posteriormente este ya es otro puente totalmente distinto, ya un sistema americano, y con esto verdaderamente aquí habla de una inundación, es cierto, el espejo de agua muy pues casi rozando, tocando el puente, más o menos yo creo que le estoy calculando que del espejo de agua al puente seguramente yo creo que estaban cerca del metro y medio, ¿verdad? Sí, está muy cercana ya el agua a los rieles del ferrocarril y ahí se ven unas personas que están viendo los estragos que causó la inundación porque se ve agua hasta donde alcanza la vista y lo mismo debe de ser para el lado contrario, o sea, rumbo a Valle. Claro. Yo creo que estas fotografías que nos muestra nuestro amigo Fernando, sinceramente, queridos Radio Escucha, están interesantes y padrísimas. ¿Qué les está pareciendo este programa? Ayúdenme a compartir aquí en la página de Radio Esperanza 961 FM, por supuesto, para que tengamos mayor alcance, mayor audiencia. Y ustedes que nos escuchan a través de la magia de la radio, ustedes tienen la oportunidad de tomar su teléfono, queridos amigos, y marcar aquí a la cabina al 464-690-9601 y nos den su opinión, si quieren mandar saludos, quieren mandar felicitaciones, si quieren opinar, si quieren hacer algún comentario respecto a alguna fotografía que seguramente a lo mejor quieran que se pueda, a ver si la traemos aquí para ustedes, se las pudiéramos compartir con muchísimo gusto, y sobre todo porque hay gente que pues es originaria nativa de Salamanca, pero ¿qué creen? Pues desgraciadamente por razones del trabajo, pues viven fuera, es decir, están fuera de las fronteras de Salamanca, y desde otros municipios de esta entidad, pues nos pueden estar marcando al teléfono 464-690-9601 o a través de internet, que también nos están escuchando a través de www.radioesperanza961.com. En fin, queridos amigos, tenemos un gran programa, por eso es que yo les comento que tenemos ese gran privilegio con ustedes de estar compartiendo toda esta información. Otra fotografía que nos quiera compartir. Mira, Jaime, esta fotografía que les estoy mostrando ahorita es de el ex convento San Juan de Sahagún, que Mire, también es muy conocido como el ex convento de San Agustín. En esta fotografía, si no me equivoco, sí, esta fotografía es más o menos de 1900, cuando el ex convento fue habilitado como penal estatal, que por cierto fue muy reconocido por el tipo de que tenían, porque los presos tenían que trabajar para mantenerse ellos y poder mantener a su familia. Había carpintería, había tallado de piedra, había varias cosas que hacían que los presos se rehabilitaran, no nada más estuvieran presos. Y eso ayudó muchísimo para que muchas de las personas que habían delinquido pudieran salir a pudieran salir normalmente o salir cuando quedaban libres a hacer algo de provecho en la ciudadanía. exactamente, este recinto muy importante. ¿Qué creen, queridos amigos? Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, soy Josefina García de San José de Ariana, municipio de Guanímaro. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Estoy escuchando aquí todo lo que están comentando y pues a mí siempre me gusta este programa yo no soy de Salamanca, ¿verdad? Pero una vez fui y sí me gustó Salamanca. Desde Guanímaro, entonces usted nos está llamando. Sí, del municipio de Guanímaro.
Ah, qué padre, qué bonito. Y agradeciendo sobre todo el favor de su atención, que le guste este programa y que inclusive con él se esté llenando de nostalgia, de mucha, de esta sensación que nosotros tenemos al estar compartiendo toda la historia de nuestra querida Salamanca. Próximamente le aseguro que también estaremos compartiendo datos muy interesantes de allá de Guanímaro. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y sí, pero sí me gusta mucho tu programa, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad le agradezco mucho y pues bueno, también aquí el señor Fernando también la saluda. Muy buenas noches, qué bueno que nos Sí, buenas acompañe noches, sí, y que aquí le lo guste estamos nuestro escuchando. programa, ¿eh? Sí, siempre me gusta mucho escuchar el programa de señor Jaime. Muchísimas gracias, pues bueno, le deseo una excelente noche, siga pendiente Muchas entonces gracias. de este gran programa de Viva Salamanca y estamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Bien, queridos amigos, pues bueno, aquí tuvimos una llamada desde Guanímaro. Excelente, le agradecemos mucho a nuestra gran amiga por habernos hecho este favor de llamar, saludar y obviamente compartir su opinión. Señor Fernando, pues está muy interesante esta fotografía que hace un momento usted nos estuvo compartiendo, que era del Centro de las Artes que nosotros conocemos hoy en día con este nombre, con ese título, Centro de las Artes. Sin embargo, en aquellos albores, como usted bien lo señaló, hasta antes de 1915, este era la penitenciaría del Estado, un lugar muy muy importante. Por ahí hay un dato que decían que en algunos de los rincones de esta cárcel o esta penitenciaría decía lo siguiente: el único ruido que se debe de escuchar en este sitio es el del trabajo. Con esas palabras eran con las que tenían a los presos, a los reos que estaban realizando alguna actividad, obviamente hablando de trabajo, y que además, aún a pesar de que estas fotografías son a blanco y negro, queridos amigos, ahí se ve un grupo de personas que están en un taller, pero que si nosotros las tuviéramos a color en este momento, a lo mejor podríamos encontrar que los reos estaban o vestían de diferente color, por el hecho que esto dependía, el color significaba la pena que purgaban, es decir, habían delitos menores y obviamente delitos mayores. Los menores podría ser como el robo, cosas más simples, vamos a ponerlo. Sin embargo, pues los mayores pues eran las situaciones de homicidios y cosas de ese tipo. En esta foto, Jaime, que es de 1926, se ve la parroquia antigua y se ve cómo hicieron unos puentecitos. Ya había bajado el agua, ¿eh? Hicieron unos puentecitos para que la gente pudiera cruzar la calle Sánchez Torrado. Ahí se ve la parroquia antigua, se ve lo que ahora es la iglesia de Santa Marta y se ve el puentecito con unas personas cruzando lo que sería Sánchez Torrado. Esta foto de 1926, ya cuando el agua estaba regresando a su cauce, también es muy significativa porque mucha gente me la ha eh, comentado y de hecho yo quería hacer un reconocimiento a título personal de todas esas personas que se dedicaron a tomar fotografías toda la vida y que dejaron precisamente este tipo de historia impresa en un cartón. Así es, grandes fotógrafos de aquellos tiempos, de aquellos albores. Sobre todo, aquí hay algo bien interesante y rescatando todas estas palabras que usted dice, es precisamente lo que, pues en aquellos años, no todos tenían el privilegio ni la oportunidad, ni siquiera de tener una cámara fotográfica que pudieran tener en sus hogares, menos un celular como hoy en día. Es decir, al punto que voy es que las fotografías que nosotros tenemos aquí de Salamanca antiguo, casi el 80% provienen de fotografías oficiales de fotógrafos que se dedicaban a estar haciendo este trabajo a través de contrataciones especiales, es decir, por ejemplo, cuando se iba a hacer una obra pública, cuando se llegaba a una situación como esta, que era pues era una contingencia o una situación pues que obviamente
tenía que ver con el ámbito social de la población, así como en Salamanca en muchas otras partes. Obviamente también hay otras fotografías de personas que sí tenían el poder adquisitivo como para poder comprar una cámara fotográfica y tomarse fotografías familiares. Otras son litografías o pinturas que también nos ayudan a entender cómo era el panorama, el paisaje y los mismos personajes, pero cuando pagaban porque se dejaran retratar, que se dejaran pintar. Entonces, las fotografías anteriormente nos hablan de momentos también de la historia de Salamanca muy interesante. Y esta de la inundación, pues vaya que sí llama mucho la atención. Bien lo señala, aquí está la parroquia antigua y a un ladito está la cúpula de la capilla de Santa Marta y ya aquí hay un pequeño puentecito, queridos amigos, un puentecito de madera que obviamente fue implementado de manera rudimentaria y de emergencia para poder cruzar donde está ahora el famoso jardín de los niños héroes o jardín de la paz, como también ya se le conoce, para brincar a la siguiente acera donde ahorita podemos encontrar casi enfrente lo que es la columna adosada de la Casa de los Palomos, que también le decían a ese lugar. En fin, está muy peculiar la imagen, además de que esta zona era una de las partes bajas de aquí del centro histórico de Salamanca y aquí se anegaba muy seguido este espacio, era muy fácil de que se anegara, inclusive las calles, las banquetas, perdón, si usted a lo mejor haciendo el ejercicio de recordar, podemos encontrar que algunas partes tienen cerca de los 70 centímetros o hasta el metro de altura, por lo mismo porque el agua, pues ese nivel exigía tener las banquetas a ese tamaño. Muy interesante esta fotografía. Tenemos esta otra fotografía, Jaime, que no está fechada, es del interior del ex convento de San Juan de Sagún o de San Agustín, como lo quieran mencionar, donde nos muestra parte del esplendor de la arquería que se encontraba o que se encuentra aún en el interior. Debemos de recordar que el exconvento ya fue restaurado y que todos estos pilastrones y todas las arquerías pues fueron lijados y restaurados para que se vean bien. En esta fotografía podemos observar el tipo de tallado que se le dio en 1500 a toda la arquería que tenía el exconvento. Estamos hablando que fue un exconvento que se hizo en 1500... El exconvento, el 1615. 1615. Y ya se ve el tipo de trabajo que tenía el mexicano en ese tiempo, ¿eh? Claro, muy interesante esta imagen, queridos amigos, la arquería en un estilo barroco, padrísimo, la verdad es que me encanta. Yo cada vez que me meto a ese espacio me transporto, me hace ir a otra época muy bonita, además de que se respira ahí pues mucha tranquilidad. Híjole, ya son las 8 de la noche con 42 minutos. Se nos está yendo bien rápido el tiempo, señor Fernando. Y es que hablar de de la historia de Salamanca primero, pues es algo increíble. Yo lo disfruto, yo me apasiono, pero pues vaya, también debemos de, primero, mandar saludos, porque tenemos a través de las redes sociales nuestros grandes amigos que nos siguen, el señor Alfredo Hernández Rodríguez, que nos está siguiendo a través de Facebook, también a Enrique Becerra Ayala, y pues obviamente orgulloso menciona y señala, esta es mi tierra. Y también nuevamente comenta, saludos a fotos de mi Salamanca dulce nido, nunca te cambiaré. Y pues bueno, refiriéndose muy seguramente a usted, señor Fernando, saludos a Salamanca en fotos, porque le trae muchos recuerdos y le promueve mucho la nostalgia. Además tenemos otro mensaje de Edgar González, un saludo muy grande para don Luis por tan excelente trabajo de recuperación, ambas, por toda la fotografía que tiene. Un abrazo para ambos. Gracias, Edgar, saludos. Por supuesto, y para todos ustedes, queridos amigos, que nos han estado escribiendo y que nos han estado llamando y que ahora pues también nos escuchan a través de Radio Esperanza 96.1 de FM. Pero, ¿qué le parece, señor Fernando, si platicamos un poquito de historia, pero
pero de esa que le gusta a nuestros radioescuchas y que además se presta por la hora. Una leyenda, ¿qué le parece? Una leyenda, pues así rápida, ¿no? A lo mejor sin entrar tanto en detalles, pero de las más mencionadas, porque tenemos un montón de historias, definitivamente. Sí, Salamanca es pródiga en leyendas, historias y cuentos. Por supuesto. ¿Cuál, Jaime? Pues fíjese que hay, digo, ya las leyendas como tal de pronto ya se van clasificando y se van separando de acuerdo hasta inclusive a los periodos, a los tiempos en los que vivimos. Hoy en día, por ejemplo, vamos a hablar del famoso puente del Molinito, anteriormente llamado así, pero que hoy en día pues es los puentes gemelos. Ustedes, queridos amigos, se han dado cuenta que allí, ahí cerca, pues más bien dicho, sobre los barandales, han estado colocando de manera cotidiana ya los candados. Candados de novios. Se ha convertido inclusive en una tradición aquí en Salamanca para todos los jovencitos que van, colocan su candado, ponen las iniciales y avientan la llave al río. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Pero bueno, ahorita no vamos a discutir esto, simplemente vamos a poner en la mesa de que simplemente es una costumbre ya. Y digo una costumbre, ¿no se ha fijado usted que ya están todos los barrotes ocupados? Y mira, Jaime, lo primero que debemos de entender es que las tradiciones generalmente empiezan con gente que se opone. Y al paso de muchísimos años ya es una tradición, ya es un hecho, ya es más, ya hasta critican a quien no lo hizo. Claro. Ya casi es obligatorio. Y tiene mucha razón. Las historias e inclusivemente las leyendas comienzan con la gente que se opone o con la que trae la información solamente a medias. Sí, así es. Entonces allí es donde hablamos de que es mitad verdad, mitad mentira. Muy, muy, muy interesante esto del famoso Los enamorados del Molinito, que también así le llaman o le conocen a esta leyenda, porque cuenta la historia. Esto ya es nuevo, o sea, no crea que a lo mejor ya tiene, pues a lo mejor unos 30 años o más, ¿no? No, esta historia inclusive pues fue una redacción que me mandan a mi cuenta y me mencionan de una pareja, una silueta que ahí cerca en el puente de del puente de los puentes gemelos se aparecen. Entonces, pues llama la atención que en ese momento me mandan inclusive a lo mejor lo que podría ser el testimonio de esa silueta, una bruma así borrosa donde se ven podría ser dos personas las que pudieran estar allí sentados cerca de lo que es el puente del Molinito, o que inclusive los han visto que la bruma se baja hacia lo que es el famoso chalet, que es donde anteriormente ahí era parte de la hacienda de los agustinos. ¿Qué opinión le merece? Como es bien sabido, Jaime, todas las leyendas empiezan en una historia real. Algo que pasó y que con el paso del tiempo y el sabor del salmantino, el irlo platicando de boca en boca, va creciendo, va disminuyendo, se le va poniendo, se le va quitando, pero la realidad es que empieza por un hecho verídico. Las leyendas todas tienen un hecho verídico en su base, que con el paso del tiempo, por eso es leyenda, porque todo el mundo le fue poniendo un poquito de cada quien, y ahora es una gran historia y ya es una leyenda, pero sí es parte de la historia de nuestra ciudad, los enamorados del Molinito ya. Claro. Oiga, ¿y cuál es la leyenda que más a usted le gusta o que más le solicitan en su página? Porque también en su página usted comparte leyendas que inclusive ahorita yo creo que en un momento más nos va a dar ahí una noticia. Mira, Jaime, de las leyendas que más gustan son la carroza diabólica. Esa leyenda, cada que la subo escrita, me dicen que por qué no la hacemos en video. Ahorita dos de mis hijos me están apoyando con podcast y videos en un nuevo proyecto que tengo, y es muy probable que pronto la tengamos. Pero esa leyenda le gusta muchísimo a la gente de Salamanca porque, bueno, viene en el libro del licenciado López Lira, y tiene una forma de redacción el licenciado
que lo mete a uno en la historia, Por supuesto. que te hace sentir el sabor de lo que te está platicando. Claro, muy poética su forma de describir, de hablar, muy apasionada y con un lenguaje ya propiamente ya casi el 70% olvidado, ¿eh? Sí, 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 bueno, desgraciadamente en estas fechas dicen que tenemos, parece que 300,000 palabras en el castellano y los chavos o los chamacos ahorita usan como 20 nada más, ¿verdad? Pero sí, el licenciado López Lira tenía un lenguaje muy extenso, muy florido y envuelve, te hace sentir lo que te está platicando y vaya que es escrito. No quiero imaginarme al licenciado platicándote de frente una leyenda. Increíble, yo me imagino, o sea, yo de verdad, no, desgraciadamente, queridos amigos, yo no tuve la oportunidad de haberlo conocido, no tuve, vaya, pues son tiempos totalmente diferentes, pero creo que lo conocí a través de su literatura, a través de su escritura, de cómo él lo hacía, y yo también, o sea, sinceramente, yo de su trabajo me enamoré totalmente por la forma en que lo hace, como usted bien lo señala, y porque sí nos hace viajar al pasado, y yo me siento como si de verdad estuviera viviendo y pasando por la calle Guerrero, la calle de las Carreras, estuviera pasando por la calle Zaragoza, pasando por la calle Victoria, en fin, o sea, de pronto empieza a describir en cada lugar, espacio, ahora sí que el detalle exacto de lo que sucedió en el momento, pero de una manera muy poética, repito. Sí, 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 sí. Y te hace sentir las piedras del empedrado de las calles de la ciudad. En esa de la carroza diabólica, platica por qué y qué calle pasó, que brincaba el empedrado, la forma de hablar de las personas. Todo se refiere a tres personas de edad, dos señoras y un señor, y a la carroza en sí. Ujú. Pero el lenguaje que utiliza, la forma como te envuelve, como te hace sentir lo que te está platicando. Es algo increíble. Yo es cada vez que leo, escucho de alguien que me la cuenta, me hace inclusive tener las ganas de ir caminando por las calles donde supuestamente pasaba esa carreta o esa carroza. Pero bueno, amigos, pues, ¿qué les está pareciendo? Ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este programa. Son las 8 de la noche con 51 minutos. Y, y pues vamos a pedirle permiso aquí al productor para que nos dé oportunidad de hablar de otra leyenda. ¿Qué les parece? La famosa... Hay una leyenda que se habla de tesoros. La Cueva de Torres. La Cueva de Torres. Muy famosa. Yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando también saben de esa cueva que se encuentra allá para la Ordeña y se menciona de un famoso tesoro que hay allí. Efectivamente, Jaime, se habla de un padre que anduvo huyendo tiempos de la independencia o de la revolución, De la Cristiada. de la cristiada, y anduvo huyendo porque traía pues propiedades o joyas, oro y cosas así, y se esconde en la famosa Cueva de Torres que está ahí en el cerro arriba de la Ordeña, y de su gente que se suponía que lo debería de proteger, se engatusan con lo que él llevaba, y es cuando se produce el crimen del padre, y de ahí empieza la leyenda del tesoro de la Cueva de Torres. Y siempre, imagínense ustedes, queridos amigos, que de pronto, digo porque hay versiones de moradores ahí aledaños que andan ahí, inclusive los campesinos, diciendo que se han metido a la cueva y de pronto encuentran esos vestigios del tesoro y de pronto dicen, si lo recoges, te lo tienes que llevar todo. Si no, nada. ¿Qué les parece, queridos amigos? Y es muy similar ese pedacito de la leyenda a la de el Manco, acá en el cerro que también dice que si entras ahí, o te llevas todo, o te quedas. Cierto, cierto. Muy cierto. Interesantes las historias, pero esto es solamente una pequeña
un esbozo, vamos a decirlo de esta manera, algo como para decirles de lo que son las leyendas y de todo lo que nosotros tenemos, obviamente, de también como parte de nuestra herencia aquí en Salamanca. Pero bueno, queridos amigos, el tiempo es el peor de nuestros enemigos. Ya son las 8 de la noche con 53 minutos. Nos tenemos que despedir. Pero no sin antes agradecerle al señor Fernando habernos acompañado en esta ocasión aquí en este gran programa de Viva Salamanca. No, Jaime, gracias a ti por nuevamente invitarme. Y ya sabes que cuando se pueda, siempre estaré apoyándote en tu programa. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muy seguramente les gustó este programa tanto como a mí. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo, y en compañía del señor Luis Fernando Hernández, de administrador de la página de Salamanca en fotos, esto fue Viva Salamanca. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.